noches, doctor. Bienvenido a mi plataforma, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias. Doctor, sabe que me han estado escribiendo mucho con Ujú. respecto a esto, de verdad que me preocupa y desde hace tiempo vengo con esta inquietud de que tantas personas, el miedo cómo puede aplastar tu acción a derechos Correcto, que existen, correcto. a derechos que este noble país ofrece. Y de verdad que es muy triste. Yo pienso que de estas visas debería hablarse con más frecuencia, deberíamos hacer más publicidad, deberíamos hablar, empoderar a tanta gente que está aplastada emocionalmente Correcto. por un maltrato en el hogar. Sí, mira, te comento, antes de ser abogado de inmigración, trabajé en la Fiscalía del Condado de Dallas, y era muy prevalente los casos que uno veía de violencia doméstica. En muchas ocasiones uno piensa violencia doméstica y nomás tiene un solo estándar de lo que significa violencia doméstica, digamos, el esposo que llega en la noche borracho y le pega a la mujer o maltrata a los niños. Y de verdad no funciona de esa forma, ese no es el único caso que existe de violencia doméstica. Hay violencia doméstica que es causado por medio de un hijo a sus padres, por medio del padre a los hijos, por medio de esposos. Y no importa esa composición de la familia. Puede ser de esposo a esposo, parejas del mismo sexo, o de esposo a esposa, o de esposa a esposo. Entendamos una cosa, que la violencia doméstica de verdad no discrimina en género y no discrimina tampoco en estatus legal. Pero lo que sí vemos, Lorena, que es importantísimo, es que en muchas ocasiones venimos de países, venimos por ejemplo en Latinoamérica, donde tenemos culturalmente, digamos que cierto estándar que hemos vivido, donde cualquier cosa que pasa en la casa te la tienes que aguantar, así es como yo lo hice, Y así es como te toca a ti. es normalizar el maltrato. Exactamente, es normalizar ese maltrato. Pero aquí en Estados Unidos sabemos que hay ciertas reglas, no solamente en el derecho criminal, también hay muchas organizaciones. Por ejemplo, localmente hay organizaciones como Génesis, que se encarga de ayudar a personas que son víctimas de violencia doméstica, darle ese ayuda para llegar a un shelter, a un lugar donde dormir la noche, ayudarlo con, por ejemplo, ropa para ir al otro día a buscar un trabajo, porque hay muchos elementos. Y una cosita que es importante resaltar antes de que sigamos la conversación es que en muchas ocasiones en nuestra comunidad inmigrante venimos a Estados Unidos, de pronto venimos con esta normalización de la violencia doméstica, pero más allá de eso, venimos sin un núcleo familiar, de pronto con ese soporte que podemos tener de pronto en el país de nosotros. De pronto aquí lo que tenemos son amigos y nos da pena hablar de eso con amigos. Y el abusador o la abusadora va a saber eso y sabe cómo atacar eso y sabe cómo sacarle jugo a eso. Exactamente. Bueno, tomé varias notas de todas las personas que me escribieron, entonces voy a aprovechar a guiarme de ahí para esta entrevista. Ujú. Entonces, ¿quiénes, para dejar claro el concepto, quiénes sí pueden recibir este beneficio de esta visa? Correcto, imaginémonos dos grupos de personas. Y cuando hablo de dos grupos no es que es A o B, ahora te explico exactamente, pero tenemos dos tipos de visa que pueden ayudar a una persona que ha sido víctima de asalto o violencia doméstica. Cuando ese asalto es perpetrado por una persona que de pronto no es el esposo o la esposa, o no es el hijo, o de pronto sí es el hijo o el esposo o la esposa o el papá, pero no tiene documentos. En ese caso estaríamos hablando de la visa U, que es una visa que requiere cierta, digamos que cierta relación con la policía, con la fiscalía, te toca reportar el crimen, te toca cooperar, estar dispuesto a cooperar, estar cooperando o haber cooperado con la fiscalía, con la policía en la investigación. Y usualmente vemos esta visa U para otros crímenes, pero en el tema que estamos hablando el día de hoy sería basado en que el agresor o agresora no tiene estatus legal en Estados Unidos. Ese sería el primer grupo, digamos grupo A. Cuando hablamos de grupo B, vámonos al grupo de BAWA, que el título, desafortunadamente y demostrando de verdad pues socialmente la idea que teníamos en el pasado, pero que de verdad no es el día de hoy, en inglés se llama Violence Against Women Act, el acto del Congreso en contra de la violencia de la mujer. Pero sabemos que esa violencia es más allá de la mujer, niños, padres, parejas del mismo sexo, etcétera. En este grupo de personas, el agresor o agresora tiene que ser residente o ciudadano para poder acobijarse a esta solicitud.
Perfecto. Entonces, desglosándolo ya explicado, residente permanente o ciudadano, agresor, Ujú. ¿ok? A ese es el que le vamos a poder sacar el beneficio, porque ante una crueldad Correcto. y si el sistema permite hacer uso de eso, hay Ujú. que sacarle el beneficio. Sí, y Ajá, espérate un momentico, Lorena, y esto es muy común y te explico por qué. En muchas ocasiones vemos esta dinámica cuando la pareja tiene estatus legales, ciudadano residente, y se casa con alguien que no tiene papeles, que no tiene estatus legal. ya voy. Y entonces se utiliza esa herramienta. Imagínate que tienes algo especial, este poder de superhéroe, digamos así, especial que te da a ti la oportunidad de ahora abusar, no solamente psicológicamente, físicamente, pero también con el miedo de que si tú no haces lo que yo te digo, si tú no te pones la ropa que yo te digo, si tú no te quedas en la casa como yo te digo, etcétera, todas estas formas de abuso, te voy a echar a migración, Eso. o no te voy a dar papeles, o voy a llamar a inmigración para que te vengan a recoger, o voy a decir que te casaste conmigo solo por los papeles. Eso es abuso Es un psicológico. tipo de esclavitud emocional. Correcto, 100%. Y lo importante que hay que entender en Bagua, y en muchas ocasiones, el miedo te lleva y de pronto dices, si llamo a la policía no me van a parar bola porque técnicamente no me ha pegado. Con Bagua tú no necesitas reportar a la policía el abuso emocional o el abuso físico. Si te están abusando y si algo te pasa, es importante que lo reportes porque te tienes que cuidar tu vida y la vida de tus familiares que están contigo, ya sea tus hijos, etcétera, pero no necesariamente bajo agua tienes que reportar el crimen. Muy diferente a la visa U, donde sí lo tienes que hacer. Esa, esa es la parte que más me gusta del Bagua. O sea, de verdad me gusta mucho porque tienes un resguardo. Sí, Es algo que es bueno saberlo porque te va a dar valentía a la hora de hacerlo. Porque no correcto, es lo mismo decir, yo a este tipo lo denuncio y me mata. correcto, O me mata a mi hijo. correcto. En cambio, el Bagua, no, el perpetrador no tiene que No enterarse. tiene Es que una enterarse, no tiene que enterarse. maravilla. Correcto, correcto. Y en muchas ocasiones eso es lo que de pronto da, digamos que ese impulso de tomar esta decisión, porque en ese momento no tienes que confrontar a la persona. Empiezas a hacer planes para irte, para empezar a hacer todo, pero no tienes que confrontar a la persona en el momento. También es importante entender que con inmigración tenemos VAWA y tenemos la visa U, pero cuando una persona ya se casa y digamos, ah, bueno, pero ya yo me casé y ahora tengo la residencia condicional, que es la de 2 años porque solamente tenía 2 años de matrimonio Ajá. y me tengo que quedar casado y esta persona me está abusando. Y también vemos un grupo grande de personas que están siendo abusadas. Es importante entender que tienes las posibilidades de remover las condiciones y aplicar a tu residencia permanente sin tener la ayuda del abusador, con lo que le llaman el waiver o el perdón por no estar casado o de pronto no tener la firma de esa persona. O sea, se pueden llevar los dos procesos simultáneos. Este último que hablábamos es, ya tú recibiste la residencia y te dieron una residencia que es de 2 años, porque nomás Exacto, tenías menos de 2 años de casado y ahora tienes tu exacto. residencia de 2 años. Y en un periodo de 90 días antes de cumplir los 2 años te toca meter la remoción de condiciones, que es la forma I-751. Muchísimas personas, al momento de que le dan la residencia y tienen ese, digamos que ese amarre de 2 años, te tienes que quedar conmigo, porque si tú te vas, si tú no haces lo que yo te digo, no te voy a dar la firma para la 751, para la remoción de condiciones. Es importante entender que también hay una avenida para esas víctimas de violencia cuando tienen esa residencia condicional, si su vida está en peligro, si están siendo víctimas de violencia doméstica, no necesariamente tienen que mantenerse con el abusador o abusadora, pueden tener Que- opciones. que- Ok, un ejemplo. Son parejas Ujú. de hace mucho tiempo, Correcto, no casados, correcto. o viven en otro país, Ujú. típico de que van y se la buscan Sí. afuera, bien tonta, bien sumisa, o bien tonto, bien sumiso, Ujú. y entonces se la traen. Al tiempito se casan, Ajá. pero el abuso viene de Correcto. antes, la manipulación viene de antes, el aplastamiento emocional Ujú. y todo esto que estábamos conversando viene de antes. Entonces se casan y le dice, bueno, como ya me casé, ya no te puedo hacer más nada porque me puedes denunciar. Ujú.
todo ese daño acumulado una vez casada, lo puede presentar como evidencia si también puede presentar la prueba de que tienen años Tienen juntos. que Aunque no, demostrar, tienen que demostrar abuso al momento de estar de ahí para casados. atrás no cuenta nada. Tú puedes utilizarlo como forma de evidencia de que es algo que es recurrente y que estaba bajo esta manipulación, pero tienes que demostrar abuso psicológico o emocional o físico de tiempo de matrimonio. No puedes hacerlo. Ahora, de pronto esta no es la pregunta que tú me hiciste, pero te voy a contestar otra pregunta. Ajá. Es, imagínate que viven juntos y llevan juntos un tiempo y no se han casado y llevan juntos mucho tiempo. Un requisito para Bagua es que tienes que estar casado, pero tienes que mirar la ley de tu estado también. Por ejemplo, en el estado de Texas tenemos lo que le llaman matrimonio de libre unión. Si tú te representas al mundo, si tú haces los impuestos juntos, si tienes cuenta de banco, si tienes contrato de arrendamiento, diferentes cosas donde de pronto te marcaste como casado, pero legalmente no estabas casado, podría haber la posibilidad en situaciones como esa de demostrar la inmigración que bajo la ley del estado de Texas, tú estabas casado en ese momento y por consiguiente puede haber la posibilidad de VAWA. Que, ok, otra cosa que me encanta de esto es que puedes arreglar sin salir de Estados Unidos. Correcto, una persona que entra sin documentos o que entró con visa y se quedó más tiempo y ya está sin documentos o agarró otro estatus como TPS, Ajá. tiene la posibilidad bajo agua de poder arreglar aquí en el país porque el impedimento de tener presencia legal o de haber entrado legal al momento de arreglar queda perdonado por medio de Bagua. Qué, qué nobleza. Viste, en este país la gente habla de que es verdad, hay que trabajar mucho, pero conozcamos un poco más las leyes y las noblezas que hay, Y porque nos de damos verdad, cuenta que de verdad hay pero es que no, opciones, en porque nuestros países no hay esto. Vamos a estar claros. no, no, y te das cuenta que aquí de verdad en ciertas ocasiones hay la oportunidad, no tienes que quedarte. Como te he dicho, yo he trabajado y tenido la oportunidad de trabajar. Hay organizaciones que, por ejemplo, hasta te ayudan con tus animalitos, porque uno de los miedos grandes, por ejemplo, cuando estábamos cuando yo estaba en la fiscalía, era que tú veías mujeres o hombres que de pronto no se querían ir del hogar donde estaban siendo abusados porque no querían dejar al animalito, al perrito, al gato, a la mascota, porque en muchos lugares donde te proveen ayuda no aceptan animales. Ah, Pero también hay organizaciones que te ayudan. Por ejemplo, te tienen esos animales, te los cuidan mientras tanto, o hay shelters donde tú puedes llegar con el animalito. Así que hay opciones. Hay lugares donde te ayudan a buscar trabajo, donde te ayudan con la vivienda, donde te ayudan con el mercado, porque sabemos que si estás siendo víctima de abuso, en muchas ocasiones ese abuso también es económico, donde, por ejemplo, el abusador o abusadora te tiene amarrado porque tú no trabajas o porque no vas a tener la posibilidad de trabajar o no te doy dinero. Entonces, ¿para dónde se va uno si no tiene ni tres pesitos? Todos esos miedos, hay formas de protegerte y hay formas de echar para adelante. sí, y que definitivamente, lo que pasa es que, bueno, he conocido muchas personas así, cuando están en ese subnivel emocional, es Ujú. que, o sea, sí, eh, hay que difundir esto, porque la persona tiene que cobrar un grado más de valor para buscar ayuda Claro, emocional, claro, empezando, ayuda especializada emocional, para que, sí, para que cobren una gota de valor y se sienta que sí, y puede haber estas opciones, porque la correcto. depresión te hunde y no ves nada. Correcto. Y otro punto importantísimo es que después del divorcio o de la muerte del abusador o de la abusadora, tú tienes 2 años para someter este caso. Es importante, inmigración te da la oportunidad de 2 años, pero si pasan los 2 años, te quedaste por fuera y ya no puedes O hacer sea, nada. si aún teniendo miedo de hacer este Ujú. tipo de trámite, cobras valor y logras zafarte, dejarlo, desaparecerte, todavía la ley te protege 2 años para este beneficio. ¡Qué Para someter el maravilla! beneficio también. ¡Qué maravilla! O si el abusador o abusadora muere, también tienes 2 años después de la muerte. Ok, excelente, excelente. Ok, eh, muchas veces los abusadores, los Ujú, perpetradores, dolorosamente son los hijos. ujú. Yo cuando estaba estudiando esto y leí esto, se me rompió el corazón con Correcto, el maltrato conyugal, pero el maltrato de los hijos mayores de 21 correcto. años que son residentes o ciudadanos hacia un padre que ya cuando tiene esa edad ya los padres están
correcto. entrando en edad. Qué dolor, o sea, y muchas veces no los denuncian o no hacen No, nada porque correcto. piensan que le van a manchar su récord criminal a su hijo. Correcto, correcto. Y bajo VAWA, la persona, siempre y cuando no sea algún tipo de abuso, digamos que de verdad, de pronto inmigración amerite más investigación, pero cuando hablamos sobre los abusos de VAWA, esto no se refiere a la policía, primero que todo. Y Sí, segundo que eso es todo, con relación a los padres, vemos mucho abuso de padres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el hijo ciudadano es primera generación, nacido aquí, tiene conocimiento de la ley, tiene conocimiento de la sociedad, pero el padre es inmigrante. Y el padre todavía no sabe qué hacer, o de pronto hay problemas de droga involucrados, problemas de criminalidad, de pronto el hijo o la hija están asociados con cierta, ujú, digamos que pandilla o grupo criminal. Y estos padres, al final del día, yo soy papá y uno siente, ¿sí me entiendes? El dolor, pero también hay la oportunidad. Pero al mismo tiempo, Lorena, me gustaría resaltar que hay mucho fraude que anda dando vuelta en las redes sociales, hay mucho fraude que anda dando vuelta en internet, en todas las plataformas, donde básicamente hay gente diciendo, si tu hijo te maltrata, tú puedes someter bagua. ¿Y qué pasa? Que cuando hacen la consulta le preguntan, ¿y te ha maltratado, verdad? ¿Te ha gritado, te ha hablado feo? Bueno, eso no llega, hijos y padres discuten y eso no exacto. necesariamente llega al Es- punto de un abuso psicológico o de un abuso físico que no se ha presentado. Entonces le venden la idea a una persona, en otras palabras, que eche el hijo al agua cuando de verdad no pasó nada y cuando llega el día de la cita o el día de evaluación de pruebas, no hay pruebas de verdad para esto y a esa persona le niegan el caso y ahí entran ciertos otros problemas de inmigración porque simplemente esta gente tratando de ganar casos lo que hace es que le pone a la persona en su boca las palabras que quiere bueno, oír. pero es que no es ganar caso, es ganar dinero, porque no vas a Correcto, ganar un caso. O correcto. sea, como abogado o como preparador, no sé, no vas a ganar ese caso, lo que vas a ganar es el dinero y cien por ya ciento después deja. y por eso es que lo hacen. Y no te preocupas de la persona o del cliente, que debe ser tu interés número uno. Ok, entonces regresamos Ujú. al supuesto caso de que sea real porque tu hijo entró en las drogas, está en una secta, lo que O que, sea, y sí, o que simplemente es una persona que es abusadora y de verdad hay un abuso psicológico o físico, porque sí pasa, sí, pero sí, pero no se miente, no vaya a mentir, no vaya a decir que sí, que me hizo esto o lo ujú, otro, cuando de verdad no pasó, porque al final del día va a ser peor para usted. sí. Entonces, pero los padres no quieren hacer nada pensando que le van a afectar el récord criminal o le van a dar una mancha al récord de su hijo. Hablemos sobre Ujú. eso, sobre la confidencialidad con ese. Correcto, usualmente con Bagua, siempre y cuando, y a mí no me ha tocado uno, y hoy me imaginaría que en ese caso de pronto tienes una persona que de verdad es un psicópata, Eso. secuestrador, Ah, cosas de esas así, inmigración tomaría acción y de pronto referiría a esto porque legalmente tendrán que referirlo a una agencia de orden público, pero cuando el maltrato es un maltrato de violencia doméstica o algún tipo de maltrato psicológico, yo no he visto el primer caso donde a la persona le han ido a poner cargos criminales basados en el argumento o la alegación que se hizo en una aplicación de Bagua. ok, perfecto. Bien, yo me sorprendo porque si aquí estuviésemos hablando de otra cosa, yo tuviese 150 personas conectadas. ¿Ah? ¿Viste? Y esto es algo que pasa todos los días a mucha gente, a los Ya, vecinos, a los amigos, y muchas veces no saben calificarlo porque venimos de nuestros países con la normalización del correcto. maltrato. Ok, no importa. Vamos a hablar ya hablamos de tipos de maltrato, lo que es físico, demostrable, tenemos que almacenar Ujú. evidencias. Hablemos del relato que tiene que dar la víctima. Claro, es importantísimo que al momento de presentar el caso, la víctima pueda, en una declaración, describir completamente el tipo de abuso y la relación. Es importante, hay dos elementos. La relación, cómo lo conecta al abusador o abusadora y cuál fue ese maltrato que se hizo. En ocasiones utilizamos evaluaciones psicológicas para eso también. Eso. No eso no reemplaza el relato, pero ayuda a describir el tipo de maltrato que la persona está sufriendo. Ajá.
y la medicación que está tomando a causa de Correcto, esa situación correcto, correcto, es otra, correcto, es correcto. otra prueba excelente. Mensajes de texto, mensajes Ujú. por Facebook, todo lo que sea que le pueden tomar screenshot, Correcto, vaya a almacenar. correcto. Todo lo que es imágenes. En ciertas ocasiones tengo clientes que de pronto grabaron conversaciones. Eso. Inmigración no recibe audios, ellos no van a oír audios. Pero si usted tiene todo lo que sea escrito, mensajes de texto, Y email, video, mensajes, videos es muy difícil. Sería entonces hacer no, capturas de fotos del video en ese momento. ¿Por qué? Porque nada que sea lo que le dicen en inglés playable, que es videos o audio, inmigración lo va a utilizar. ok. También destrucción a la propiedad. No te, Correcto, no te pego a ti, pero destrocé la puerta. correcto. Eso también en muchas ocasiones lo he utilizado como evidencia de este Mm, abuso. Por ejemplo, mm. fotos de puertas, puños en puerta, puños en pared, cosas de esas que demuestren esa agresión física que se pueda presentar. Igual puede pasar con su carro, igual Ujú. puede pasar con su celular, igual puede pasar, o sea, todo lo posible que puedan ir archivando cuando ya en su corazón está aplicar para este tipo de Correcto, beneficio. ¿Ok? Y si es posible, ir tomando notas tipo diario. He escuchado correcto. consejos como ese, tal Ujú. día, tal hora, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Documentación, En documentación. todo momento nosotros aquí estamos hablando de los casos reales. Los casos fraude, sabemos que por aquí yo puse una nota hablando de los casos fraude que dice que en inmigración el fraude es un pecado para siempre. Correcto. El cometer fraude de inmigración, no importando qué tipo de caso es, y esto es importantísimo porque en muchas ocasiones uno no piensa que inmigración se va a dar cuenta. Acordémonos, por ejemplo, si ustedes me siguen en las redes sociales van a darse cuenta, hace poco salió una noticia muy, muy, muy grande y salió en la prensa nacional, Telemundo Nacional me entrevistó acerca de eso, que era sobre la forma como inmigración estaba entrando en las redes sociales creando cuentas ficticias para empezar a investigar, indagar, mirar. En muchas ocasiones nosotros tenemos nuestras redes sociales, las tenemos abiertas o cerradas. De vez en cuando empezamos a recibir seguidores o gente que nos está siguiendo, amistades que nos siguen, y de verdad no conocemos a la persona. Creemos a veces, o ni siquiera lo sabemos, sino que el número está incrementando y estamos contentos que tenemos más gente que nos sigue. Y no nos damos cuenta que posiblemente en una de esas puede ser oficiales de inmigración mirando sobre tu vida. Y acordémonos una cosa, que lo que es las redes sociales es simplemente una interpretación que tú pusiste de algo que no tiene de verdad un contexto. Y si inmigración lo determina que es de esta forma, en otras palabras, perdonen el español, pero te jodiste. Porque ahora inmigración esa fue la determinación que ellos tomaron y eso te puede afectar y puede ser determinado Pero como fraude. es que hay que ponerse, bueno, yo siempre juego para los dos lados, ¿no? Porque es parte de de tratar de ser neutral, poniéndome del otro lado, pero es que esta gente tiene que valerse de todo para ellos también poder detectar aplicaciones falsas, o sea, las consecuencias de eso, menos mal que son eternas cuando lo detectan. Sí, exacto. Ok, este, otra cosa que le iba a preguntar, si la persona le niegan la aplicación, Ujú. ¿tiene chance de volver a aplicar y de aprovechar de buscar nuevas evidencias, nuevas pruebas? O sea, hay otra oportunidad. Siempre y cuando esté todavía durante los dos Ok. años de esa fecha por medio de VAWA. Y también si la policía o la fiscalía llegara a recertificar el crimen. Acordémonos que Ajá. necesita ser certificado para poder ser procesado, porque bajo la visa U no es solamente tú meter una petición. Tienes que buscar una hoja que es la certificación de la visa U, donde la policía va a escribir la información, va a poner los detalles, va a poner todo, y de ahí esa forma se utiliza para probar que el crimen sucedió. La visa U está, a mí también me gustó mucho y yo creo que podemos hacer otro live solo de la visa U porque parece mentira. Cada vez como hay más gente violenta, hay más gente drogada, hay más gente de todo en la calle, uno está más expuesto.
Entonces, Correcto, no, uno está tranquilo porque el marido de uno, los hijos de uno, los padres de uno, en mi casa no hay violencia doméstica, pero conozco casos que se les ha presentado una situación en la calle y se quedan neutralizados, no saben qué hacer y se quedan con esa y ya pasa el tiempo y ya teniendo pruebas, fotos, de correcto, repente filmaciones correcto. que de algún Oh, sitio. a mí Exacto, me eso llega lo una usa cantidad uno. de a mí me llega una cantidad de preguntas y consultas de gente que, oh, abogado, hace 6 años, hace 10 años yo fui, No, y los hombre, crímenes eran crímenes que podrían haber tenido la oportunidad de solicitar la visa U y no lo hacen. pero es que, insisto, tenemos que ser portadores y unos loros repitiendo de que es tan importante que conozcamos estos asuntos porque ninguno estamos exentos de recibir una situación en la calle que, que haya puesto en Correcto, peligro nuestra vida y que nosotros podamos aplicar correcto. por este tipo de beneficios. Ok, entonces, en resumidas cuentas, debe la víctima ser cónyuge, esposo, esposa de ciudadano residente americano, debe ser víctima de abuso físico, emocional, debe ser un matrimonio de buena fe. Correcto. Eso es otro detalle, porque hay matrimonios arreglados, sabe que el tipo es así y sabe que más Correcto, adelante le va a sacar la correcto. visa. Tienes que probar la relación y el abuso. Eso. Otro es tener buen carácter moral. ¿A qué se refiere? Correcto. Imaginemos que en cualquier proceso de inmigración va a ser dos preguntas. Una, ¿eres elegible? O sea, ¿quién te está pidiendo? ¿Cómo estás pidiendo? Y ¿eres tú admitible? Elegible y admisibilidad son dos cosas diferentes. Elegible quiere decir tengo a alguien que me pueda pedir o tengo el recurso basado en que yo pueda pedir. Pero si tú eres una persona que has tenido delitos criminales, que has tenido problemas de droga, que has tenido cosas que te excluyen de la ley de inmigración, VAWA también te va a causar problemas y no vas a tener la posibilidad de obtener la residencia. Imaginémonos dos cosas también, y esto no es solamente con relación a tu carácter moral, pero también a infracciones de inmigración. Con VAWA, si tú tienes un castigo por haber entrado y salido del país y has vuelto a salir y vuelto a entrar, ¿qué quiere decir? Estuviste aquí más de un año, sales, te cae el castigo de 10 años y vuelves a entrar sin documentos. Bajo VAWA eso no es perdonable. La única excepción es si al haber salido tú o el haber entrado de vuelta fue causado por el abuso. Por ejemplo, si despavorido no te podías ir para ningún país o tu país es México y sales volado para México y huyendo del abuso. Y cuando estás allá, el abusador llega y te devuelves para Estados Unidos. Si se demuestra que ese castigo fue parte de tratar de evadir o de huir del abusador, puede ser perdonado, perdón. Bajo la visa U, muy diferente. La visa U tiene un perdón incluido. Y ese perdón que tú sometes no es incluido 100%, sino que lo puedes incluir en la forma, tienes que pagar el fee y todo, pero bajo la visa U, ese perdón te perdona casi todo en inmigración. Te perdona castigos, problemas que tuviste criminales, problemas del pasado, siempre y cuando inmigración vea que tú eres una persona que te ha rehabilitado o que demuestres que por mucho que hayas tenido estos problemas, tienes buen carácter moral. Por ejemplo, si una mujer o la víctima fue presa a causa de la misma situación, por ejemplo, se presentó la disputa, la pelea, Ujú. las manos, la agresión, no sé qué, el tipo llama a la policía y dice, ella era la Correcto. que me estaba haciendo a mí, la persona inocente va presa. Se detecta de que era inocente, Ujú. sale, pero ya tiene esa marca. ¿Cómo quedamos en esa parte de carácter Eso moral es parte, con la... claro, claro, eso es muy buena pregunta porque no te puedes imaginar la cantidad de veces que eso pasa. Cuando estamos hablando de este tipo, el ciudadano o la ciudadana es la que habla con la policía, es Es, la que va a decir, es la que de pronto domina el inglés y es la que le dice a la policía la historia que ella quiere que la policía sepa. Y cuando hay un caso de violencia doméstica, a uno de los dos se van a llevar y usualmente se llevan al que le echaron la tierrita, al que le al, echaron la culpa. al que hable. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas ocasiones es parte de la preparación del caso poder demostrar que la persona tuvo este problema basado de pronto un mal entendimiento o basado en el abuso. Ay, doctor, tantas cosas que hay, y de Sí, verdad. Y sabes que yo también soy de Venezuela, y
trabajo en todo esto de migración como preparador ya hace 3 años. Ujú. Conozco mucho, me he sumergido mucho en la raza mexicana y en centroamericano y cómo abunda esto. Ah, no, es que, Porque dicho sea de paso, se meten con unos hombres que son así. Los hijos no son de ese hombre y abusa de ella y sexualmente del que de ahí para abajo, el que le dé la correcto. gana. Y si me denuncias o si hablas o si tal cosa, por eso hay que ser agente Claro, repetidor. la violencia doméstica, el abuso y el maltrato no discrimina país, no discrimina estrato social. Pero sí es una inclinación de nuestros países Ujú. latinos porque entramos aquí, bueno, entramos, yo no, la mayoría entra aquí con un grado de instrucción educativa bien bajo y piensan que ese es el único medio de vida, piensan que Claro, esa es la única forma de vivir y el típico miedo que los perpetradores son unos expertos en penetrar en la mente a las pobres víctimas. De verdad que me da rabia. sí, Me da mucho dolor ver esto porque conocí un caso de el muchacho, ni siquiera era ni residente ni ciudadano, pero él le hacía ver a claro. ella que él era eso y que la iba a echar a la migra y que le estaba dando la comida a los 3 niñitos y de los 3 abusaba. Entonces, en esos casos, a juro, pienso yo, tiene que entrar la parte criminal. Ya migración sale aquí. Correcto, 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 correcto. Y ahí es cuando tienes que llamar a la policía y yo porque te digo que como te comento al comienzo, y es importante entender que este video no es parte de un consejo legal, usted tiene que conseguir su consejo legal, no tome una decisión basada en su caso, basado solamente en esta conversación, porque no estamos hablando de un solo caso, sino estamos hablando de forma genérica y general la ley de inmigración, pero ahí es cuando tú tienes que determinar que así Bagua no necesites de pronto involucrar a la policía, de pronto lo tienes que hacer porque es la única forma de poder prevenir y detener este tipo de abuso. Ok, entonces, más adelante, puede ser mañana, para que me regale la información de los shelters, de Sí, los sitios donde las personas pueden acudir a la hora de una emergencia, si las personas, y un consejo muy, muy personal, nunca se aíslen, o sea, la pareja, ok, ujú, perfecto, pero hay que hacer amistades, hay que tener relaciones con los vecinos, relaciones en el trabajo, siempre hay que buscar la forma de que cuando se llegue a este país ir haciendo, así sea bajo escoger, un grupo de amistades que a la hora de una emergencia que tú no puedes reaccionar porque claro, las personas cuando quedan golpeadas o quedan maltratadas o quedan violadas, quedan en shock y no hacen nada. claro, Pero siempre 100%. cuando se va creando un círculo de amistades, siempre está el que te va a echar la Claro, mano. siempre cuando tienes ese núcleo de apoyo emocional es lo que te ayuda de pronto a salir de ese círculo vicioso. Y me gustó mucho eso que conversamos de que no necesitas, el vago no es para que te divorcies, ¿cierto? Bueno, miremoslo de esta forma. Inmigración también va a haber. Si una persona está siendo víctima de violencia doméstica y se mantiene en el hogar y vive todavía junto, inmigración también va a determinar de pronto aquí no hay tanto abuso. O sea, no te tienes que ir mañana de la casa, pero si te mantienes en la casa y vives en el hogar todavía y todavía estás viviendo juntos y todavía comparten y metes bagua, entonces inmigración puede terminar, bueno, acuérdate de lo que hablamos, tienes que probar la relación y tienes que probar el abuso. De pronto probaste la relación, pero no probaste el abuso porque todavía vives ahí. Entonces sí es recomendable que esté fuera. Es siempre O por lo recomendable, menos, pero de nuevo es caso por caso, dependiendo la situación. Cada caso es diferente y cada recomendación sería diferente en ese momento. ok, la persona le aprueban su bagua. Ujú. ¿Cuáles son los beneficios? Ahora, si la prueba en Bagua y Ujú. puede solicitar la residencia, se vuelve residente. ¿Cuánto tiempo dura eso aproximadamente? Usualmente un caso de Bagua va a demorar entre 1 a 2 años, tomando la determinación y haciendo todo. Y también es importante entender que si recibiste Bagua por medio de un abuso con un cónyuge que era ciudadano o ciudadana, tú puedes aplicar a la ciudadanía a los 3 años, como si todavía estuvieras casado. Bueno, ¿y si es por los hijos? 5 años. 5. Okay. Bueno, doctor, de verdad, yo estoy
hace unas semanas atrás estoy estudiando esto, estoy enamorada de esto Sí. porque he conocido, bueno, a raíz de que he conocido muchas personas que les está pasando Ujú. esto, lo he referido con varias, por cierto, antes de que conversáramos, porque para mí usted es un referente, por favor, tenemos que seguir siendo agentes multiplicadores de esto, porque Correcto, el hecho de que esté normalizado en nuestra cultura no quiere decir que sea normal, correcto, quiere decir de que está bien. correcto, Y con correcto. respecto a los hijos, que es algo que también yo pienso que de todo lo que hemos conversado es lo que más duele cuando el abuso es por los hijos, que los padres entiendan de que eso no le va a causar una mancha en el récord criminal al muchacho, pero sí hay que hacer algo, porque también conozco muchos padres que los echan al agua a los hijos, porque en la cárcel por lo menos no van a estar Ya, metiéndose en problemas. ya. Sí, y esto es una situación muy difícil que te hace confrontar de pronto muchos miedos que tienes y es importante siempre buscar ayuda y estar informado de cuáles son esos derechos que tú tienes. Sí. Doctor, le dejo estos últimos minutos para que usted le deje aquí plasmado y aquí grabado su teléfono, dónde está su oficina, su horario de trabajo. Este último minuto es para usted. Claro que sí. Conmigo la primera consulta es gratuita, o sea que puedes hablar conmigo y la consulta va a ser conmigo como abogado. El teléfono para programar una consulta es 214-833-3277. Mi oficina está localizada en la área de Irving, alrededor de las colinas, la 114, aquí en Dallas, Texas, en el área de Dallas-Fort Worth, pero atiendo clientes en todo Estados Unidos y yo me dedico a todo tipo de casos de inmigración. No hago casos de negocios o de visas de trabajo, pero me dedico a lo que es familia y casos humanitarios y representación en corte de inmigración. Y de nuevo el teléfono es 214-833-3277. Y también si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí me pueden ver en las redes sociales y me pueden seguir y hacerme una pregunta por directo. Perfecto. Doctor, encantada de haber conversado con usted. Un Espero placer. que no sea la última. No, Me claro que encanta, sí, un placer y muchísimas gracias por la me invitación. encanta mucho hablar de asilo. Ah, hagámoslo también, claro que sí. Y tengo muchísimos clientes de asilo y aquí en Dallas, hasta ahora todavía no le ha tocado ninguno corte, pero ya sé que para la próxima lo mando con usted. Claro que sí, un placer, cómo no. Igual, doctor. Feliz noche y bueno, nos vemos pronto. Claro que sí, hasta luego, saludos. Bye.